Hola, hola. Mezcla de disoluciones. Cuando mezclamos dos disoluciones, como las que tenemos aquí, disolución 1 y disolución 2, y lo vertemos sus contenidos en un vaso de precipitado, se cumple que los moles de soluto que contiene la disolución final son la suma de los moles de soluto aportados por la disolución 1 y los moles de solutos aportados por la disolución 2. ¿Vale? Esos moles de soluto aportados por la disolución 1, ahora veremos cómo se calculan, y estos moles de soluto aportados por la disolución 2, ahora veremos también cómo se calcula. Cuando yo tenga los moles de soluto totales que contiene la disolución final, debido a que esto tendrá un volumen de disolución total, que no tiene por qué coincidir con la suma de los volúmenes V2 y V1, porque es posible que también se haya vertido aquí agua, o lo del el vertido de más agua, eso ya es opcional, eso ya me lo tiene que decir el ejercicio. La concentración molar de la disolución final sería moles de soluto totales entre volumen de la disolución total. ¿Vale? Sería así de sencillo. La cosa está en cómo sacamos nosotros estos moles de soluto totales. Bueno, pues primero tendríamos que sacar los moles de soluto que aporta la disolución 1 y los moles de soluto que aporta la disolución 2. Si a mí me dan de la disolución 1 la molaridad 1 y de la disolución 2 me dan la molaridad 2, pues es muy fácil. Porque a partir del volumen 1, a través de la molaridad, yo lo que hago es sacar los moles de soluto que aporta. Solamente pues, con la fórmula de la molaridad, que es moles de soluto entre volumen de la disolución en litros. ¿Sí? Y de la disolución 2 lo mismo. Si de la disolución 2 yo tengo el volumen y la molaridad, pues es muy fácil. Porque si tengo la molaridad, solamente tengo que despejar de la fórmula de la molaridad. ¿Pero siempre me van a dar la molaridad? No, siempre no. Habrá otras veces que en vez de darme la molaridad, me darán la densidad de disolución y la riqueza en masa. Densidad de disolución 1 y riqueza en masa de disolución 1. O densidad de la disolución 2 y riqueza en masa de la disolución 2. Y en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Pues en ese caso hay que sacar los moles de soluto de otra manera. En vez de tirándonos por esta vía, habrá que tirarse por otra un poquito más larga, pero que nos lleva al mismo resultado. Con la densidad de disolución sacaremos la masa de disolución 1 y con la riqueza en masa
sacaremos la masa de soluto 1. Luego ya finalmente, a través de la masa molar, sacaremos los moles de soluto. Igualmente aquí el camino es análogo, pero utilizando los datos de la disolución 2. ¿De acuerdo? Esto que va aquí son fórmulas que hay que utilizar. De la densidad es masa entre volumen, de la riqueza en masa de soluto por 100 entre masa de disolución, ¿vale? La de la molaridad, bueno, la había escrito, pero no hace falta porque en realidad son cosas que sabemos. Voy a remarcar esto así. Son cosas que ya sabemos porque ya hemos visto en ejercicios anteriores cómo se utilizan las fórmulas de cada uno. Lo que sí es que si me dan de datos molaridades y volúmenes, entonces la expresión con la que se trabaja, con la que se suele trabajar, en vez de ser esta, es esa, pero cambiando los moles por el producto molaridad por volumen. Porque, a ver, mirad, dado que todas las molaridades se calculan, se relacionan con los moles y el volumen de esta manera, es decir, fórmula de la molaridad, pero para todas, para las 3 disoluciones que aparecen, podemos despejar los moles de la disolución 1, de la disolución 2 y de la disolución final, y escribir que los moles de soluto 1 serían molaridad 1 por volumen de disolución 1 en litros, moles de soluto 2, molaridad 2 por volumen de disolución 2 en litros, y moles de soluto totales, molaridad de la disolución final por el volumen de la disolución total en litros. Entonces, ¿cómo me va a quedar la expresión si... Veréis. ¿Cómo me va a quedar la expresión esta de aquí arriba? La voy a copiar, Un momentito. Si en vez de poner moles de soluto totales, pongo aquí M por volumen de disolución total. No pongo en litros, sabéis que el volumen debe ir en litros, ¿vale? En vez de NS1 pongo M1 por volumen de disolución 1. Y en vez de NS2 pongo molaridad 2 por volumen de disolución 2. Pues me queda de esta manera, que es una expresión muy manejable, porque de aquí me darán 5 datos siempre y me pedirán 1. ¿Vale? Entonces, no obstante, ahora vamos a trabajar con un ejemplo. Pues esto hemos dicho que es solamente para cuando me den las molaridades y los volúmenes, ¿vale? Pues si me piden otras cosas, pues tengo que ir haciendo otras cosas. En definitiva, las fórmulas con las que nosotros tendremos que trabajar van a ser esta, y luego los procedimientos de cálculo que detallo aquí, ¿vale?
por supuesto, pues nos tenemos que saber que la molaridad 1 se define así, la molaridad 2 así, y la molaridad de la disolución final de esa otra manera. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplito. Vale, pues aquí tenemos el ejemplo. Nos dicen que se mezclan 100 mililitros de una disolución 2,8 molar de KOH, o sea que esta va a ser la disolución 1, 100 mililitros de una disolución 2,8 molar de KOH, con 300 mililitros de otra disolución 0,4 molar del mismo soluto, ¿vale? O sea que esa sería la disolución 2. Luego, la disolución final se enrasa con agua hasta 500 mililitros. Ese va a ser el volumen total. Se echa agua hasta que asciende a 500 mililitros. Porque de haber echado nosotros, por ejemplo, cogemos el volumen este de la disolución 1, lo echamos ahí y la disolución sube hasta ahí. Eso sería solamente con el volumen 1. Hecho el volumen de la disolución 2 y sube hasta aquí, ¿vale? Aquí tendría ya volumen 1 más el volumen 2 ese que hemos echado. Pero ahora, para que llegue aquí arriba, hay que haber echado también agua. Así que ahí ya sería todo el volumen 1 más el volumen 2 más finalmente el agua, que ese sería el volumen de la disolución total. De hecho, nosotros podemos escribir eso, que el volumen de la disolución total es la suma del volumen que aporta la primera disolución más el volumen que aporta la disolución 2 más el volumen de agua añadida. Esos volúmenes son volúmenes de disolución. Vale. Apartado A. ¿Cuántos moles de soluto aporta cada disolución y cuántos contendrá la disolución final? Los moles de soluto que aporta cada disolución pues son los moles de soluto 1 y los moles de soluto 2. Y los moles que contendrá la disolución final son los moles de soluto totales. ¿Cuántos mililitros de agua se añaden? Y cuál es la molaridad de la disolución final. Vamos a ir apuntando datos. Con respecto a la disolución 1, nos dan la molaridad 1 de 2,8 molar y 100 mililitros. Ese sería el volumen de disolución 1, que lo paso a litros, ¿vale? Me preguntan por los moles de solutos aportados por la disolución 1. Es una de las cosas que me preguntan en el apartado A. De la disolución 2, ¿qué me dan y qué me preguntan? Pues me dan la molaridad de la disolución 2, que es 0,4 molar, y el volumen de la disolución 2, que es 0,3 litros, pues son 300 mililitros. Y también me preguntan los moles aportados por la disolución 2. Vale. Y me preguntan también el volumen de agua que se añade, los moles totales de soluto y la molaridad de la disolución final. Todo eso. Bien, empezamos con los cálculos. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? Pues lo que nos preguntan en el apartado A, que es que cuántos moles de soluto aporta la disolución 1, la 2 y que cuántos contendrá la disolución final, ¿vale? Entonces, calculamos. Moles de soluto 1, moles de soluto 2 y moles de soluto totales. ¿Cómo saco los moles de soluto 1? Pues despejando en la disolución 1, si me dan el volumen 1
y me dan también la molaridad 1, lo único que tengo que hacer es despejar de esa fórmula para sacar los moles de soluto 1. Moles de soluto 1 igual a molaridad 1 por volumen 1. ¿Vale? Molaridad 1 por volumen de disolución 1, 2,8 mol partido por litro por 0,1 litro. Y eso nos sale 0,28 mol del soluto, que el soluto es, creo que puse KOH. Vale, ya tenemos los moles de solutos aportados por la disolución 1. Ahora, vamos a calcular los moles de soluto aportados por la disolución 2. De la disolución 2 que me dan, otra vez me dan el volumen y la molaridad, así que tiro por aquí, por este camino, para sacar los moles de soluto 2. ¿Qué fórmula tengo que aplicar? La de la molaridad, y despejo los moles de soluto 2 porque tengo las otras dos cosas. Entonces, molaridad 2 por volumen de disolución 2. Molaridad 2 es 0,4 molar, o mol partido por litro, que también se puede escribir así, y el volumen 0,3 litros. Entonces me sale 0,12 mol de KOH. Vale, y ya tengo también aquí los moles de soluto aportados por la segunda disolución. Finalmente, ¿cuáles van a ser los moles de soluto totales? Bueno, pues esos dijimos que se calculaban como la suma de los moles de soluto que aportaba la disolución 1 y la disolución 2. Así que van a ser 0,28 mol más 0,12 mol. En total, 0,40 mol de KOH. ¿Sí? Y con respecto al apartado A, ya está. Con respecto al apartado B, que ya hemos sacado esto, esto y esto. Con respecto al apartado B, dice el volumen de agua. Bueno, pues el volumen de agua lo sacamos sabiendo eso. Que para obtener el volumen de disolución total, tengo que sumar el volumen aportado en la disolución 1, el volumen aportado en la disolución 2 y el volumen aportado de agua. Es decir, el volumen de agua que yo tengo que añadir es la diferencia entre el volumen de la disolución final menos el volumen de la disolución 1 menos el volumen de la disolución 2. En total tengo 500 mililitros. Y la disolución 1 aporta 100 mililitros y la disolución 2 300. Así que el volumen de agua que hay que añadir es 500 menos 100 menos 300, 100 mililitros de agua o 0,1 litros de agua. ¿Vale? Podéis expresarlo en la unidad que deseéis, porque al fin y al cabo ninguna es unidad del sistema internacional. La unidad del sistema internacional es el metro cúbico, pero en química se utilizan estas unidades que son más manejables en el laboratorio. Vale, y ya solamente queda apartado C, que es calcular la molaridad de la disolución total. Serían moles de soluto totales entre volumen de la disolución total en litros. Los moles de soluto totales los tenemos aquí, 0,40, y el volumen de la disolución total nos lo habían dado en el enunciado, que eran 500 mililitros.
Ese dato no le tenía aquí apuntado yo. Entonces, 0,40 entre 0,5, lo que nos sale 0,8 mol partido por litro o 0,8 molar, si queréis. Podéis poner la unidad que os parezca mejor, ¿vale? Y ya está. Aquí acabaría ya el resultado, el ejercicio. Y como veis, bueno, no es para tanto sabiendo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer un par de ejercicios de esto. Un saludito.